Hola, sexigenarias y sexigenarios. Bienvenidos a una nueva edición de Sexigenarias en el Diván. Un mes más nos sentamos con nuestro psicólogo de cabecera, Juan Jacotot, para reflexionar sobre un tema que nos interesa a todos, el amor más allá de los 60. A esta edad hemos vivido de todo, amores, desamores y algún corazón roto. Ni el romance es solo cosa de jóvenes, ni hay una sola forma de vivirlo. Desde la felicidad en pareja hasta la soledad deseada o la búsqueda de una nueva ilusión, ¿cómo late nuestro corazón a estas alturas de la vida? Estés soltero, en pareja o algo intermedio, hoy analizamos el amor en todas sus facetas desde este maravilloso diván de Rebobina. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotras, ya sabéis que me divierto muchísimo. Pues empezamos, arranquemos. Pues si tuvieras que definir el amor, Juan, con una frase, ¿qué dirías? Con una frase, vaya reto. Lo que es seguro es que el amor no es igual para todos. Yo creo que no es una cosa que se encuentra, ¿no? Sí, tengo el amor. Yo creo que es algo que tiene que ver con una experiencia narrativa, con una biografía acumulada, que genera una memoria emocional. Por eso no es lo mismo para todo el mundo, igual el amor, y por eso tampoco es igual en todas las edades, que ya hablaremos de todo esto más adelante. Pero sí, es difícil, ¿no? Son de las cosas como la felicidad. ¿Cómo se define la felicidad, no? También es otro de los... La amistad, ¿en qué consiste la amistad? O sea, no son como conceptos claros, definidos, ¿no? Que sean perfectamente, tú tienes amor, tú no tienes amor. Tú tienes felicidad, tú no tienes felicidad. Tú tienes amigos, tú no tienes amigos. Es complicado, pero eso es lo bonito. ¿Amor y enamoramiento son lo mismo? Amor y enamoramiento. Yo creo que no. Yo creo que el enamoramiento está más asociado, ¿no?, a un estado concreto en una parte de tu vida. El amor es algo que yo creo que te acompaña a lo largo de tu vida, porque el amor no solamente el amor en pareja, es el amor a tus hijos, es el amor a tus padres, es el amor a tus amigos. Entonces yo creo que el estado de enamoramiento creo que semánticamente se utiliza más para definir el estado en el que te encuentras en un momento determinado. ¿Más el amor romántico? Yo creo que no, porque... ¿Te puedes estar enamorado de tus hijos? Yo creo que sí. Y puedes estar enamorado de tus amigos, pero el enamoramiento tiene un sesgo semánticamente más a utilizarlo al estado del concepto de amor que utilizamos un poco, ¿no?, para entendernos, ¿no? Hablábamos hace mucho tiempo de los heurísticos, ¿no? Pues el amor no te dedicas a definirlo, no, yo es que entiendo, no, bueno, pues estoy enamorada, estoy enamorado, me tiene enamorada, me tiene enamorado, pues eso se utiliza mucho más arrancando del término tradicional que utilizamos para entendernos sobre lo que es el amor. Y para que podamos entenderlo mejor, ¿el amor es una emoción? Yo creo que sí. Yo creo que es una emoción y además que, claro, luego lo hablaremos, pero depende de las edades, ¿no? Porque hemos dicho que el amor no puede ser el mismo a lo largo de toda una vida, porque como persona cambias, con lo cual necesariamente lo que significa el amor a los 20 y a los 80 no es difícil que se mantenga, ¿no? Entonces, pero sin duda es una emoción, sin duda, yo creo. Y para mí de las emociones básicas, ¿no? Junto a otras que psicológicamente con la rueda de las emociones se identifican, ¿no? Ira, bueno, pero para mí es una emoción básica y fundamental. ¿Y tú crees que culturalmente es distinta dependiendo de las zonas o de los ambientes, o es universal? Yo seguro creo que es distinta. No soy antropólogo social como para sentar cátedra al respecto, pero hombre, yo creo que no. Así, de charla de sobremesa, podríamos decir que probablemente no se aman igual las culturas, así siendo muy generalista, las culturas colectivistas frente a las individualistas, yo creo que no se aman igual, ¿no? Yo creo que no se ama igual en Japón que en Estados Unidos, y probablemente no se ama igual en España que en Noruega, pero a lo mejor viene algún experto y me dice que tararí que te vi. Yo creo que seguro que no. Yo creo que el amor, en la medida que tiene una gran parte de compartir una vida, porque el amor, ya hemos dicho que no es una cosa que se encuentra, ¿no? Una cosa es la atracción, y la atracción es distinta al amor.
El amor tiene un componente como más Sólido. imbricado, ¿no? En la vida de las personas. Es decir, o sea, quiero compartir contigo, quiero estar contigo, quiero tener un proyecto contigo. Entonces, eso no es atracción. La atracción es una cosa que se sustenta durante un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el amor y la cultura sí, que se entiende de manera distinta, ¿no? En la medida en que se conciben las vidas de una forma distinta. ¿Y el amor es algo como digital que lo tienes o no? ¿O es una cosa que es gradual? Uno puede tener un poco de amor. Qué bueno. O mucho amor. Tengo kilos de amor. Estoy un poco enamoradita. Estoy un poco enamorada. Pues, claro, pues yo creo que sí, que es gradual, sí, que es gradual y que se puede tener de una forma u otra y a veces se percibe con mayor o menor intensidad, ¿no? Que a lo mejor sería el equivalente a tengo 3 kilos o tengo solamente 100 gramos de amor, pero sí, yo creo que la intensidad puede variar en función de la persona, o sea, de las características psicológicas de la persona. Hay gente que nunca te dirá estoy perdidamente enamorada. Y luego yo creo que también cambia en función de la narrativa de las parejas, ¿no? Ya. Oye, ¿y psicológicamente qué es lo que nos habla del amor? ¿Es un tema de química? ¿Hay ahí serotoninas y dopaminas y cosas así? ¿O no tiene nada que ver con la química? No, seguro que sí, porque esos neurotransmisores, serotonina, dopamina, adrenalina, contribuyen a que una persona sea más capaz o no de meterse en un proceso emocional, ¿no? Entonces, si tú estás con estrés y ansiedad, ¿qué probabilidad tienes de enamorarte? ¿O qué probabilidad tienes de estar enfadado con la relación que tienes? Pues claro que influye la química, yo creo que sin duda, pero no lo define, ¿no? O sea, que por muchos niveles fantásticos de serotonina y dopamina que tengas, no te va a llegar el amor. ¿Y de dónde vendrá eso que decimos de es que hay química entre nosotros? Bueno, pues sí, yo creo que eso existe, porque lo que hay, bueno, lo podemos llamar química, pero también lo podemos llamar entendimiento, ¿no? O sea, con los 20, ¿no? Joder, ¿cómo me apetece vivir contigo este proyecto que nos estamos imaginando, ¿no? O cómo me apetece currarme a los 40, ¿no? El momento en el que estamos y lo que estamos proyectando y construyendo. Y, o sea, que yo creo que sí, que lo de la química existe y para mí química equivale a match, ¿no? A entendimiento. O sea que... Fíjate que hablamos del amor como si fuera un proceso mental o psicológico que lleva un montón de vivencias compartidas y a muchas cosas que seguramente veremos. Pero para mí todo empieza por una cuestión prácticamente de piel. O sea, es algo en la que a mí me parece que la cabeza no entra, porque a veces si lo pensaras mucho tampoco entrarías. Pero es como... Sí, sobre todo los exigenarios, ¿no? Que somos más exigentes. Exacto. Sí, yo creo que esa parte de piel, como decíamos antes de la química, existe, pero no para todas las personas, porque hay personas que aproximan las relaciones de una manera muy racional. Yo tengo a algún paciente que si le ves cuando te cuenta de cómo empezó su relación de pareja, parece que está redactando un ensayo sobre la resistencia de los materiales. Entonces, no, hay gente que no esa parte de piel, pero yo también entiendo que hay veces que dices, pues ¿nos ha pasado que hay veces no sé lo que me pasa? Pero es que no tengo ni siquiera los elementos de juicio para decir que esta persona es que me apasiona, pero de repente te encuentras ahí y no eres capaz de explicarte a ti mismo por qué, ¿no? Y esa parte de piel que tú dices, pues yo creo que existe muchas veces. Pero yo creo que esto pasa en todo, también en la amistad, porque hay gente con la que conectas en el minuto 1 y hay otros que te cuestan un poco más, ¿no? Eso es piel. Eso es piel, pero también, como hemos dicho, hay gente que para hacer un amigo... es que ni queriendo, ¿no? Es gente que le cuesta más entrar en el proceso de eso, más dura, que significa abrirse, conocer a otra persona, compartir, y sin embargo hay veces que, como tú dices, ¿no? Dices, me he tomado un café y espectacular. Y almas gemelas. Y almas gemelas.
Hablemos de la edad y el amor. El amor se vive distinto a distintas edades. ¿Y el amor tiene edad? Yo creo que no, que el amor no tiene edad. O sea, es que pensar que hay un momento de la vida que prescindes del amor es como... ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que no. O sea, cuando el amor no está, suele ser por causas como trauma, en fin, como una mochila que impide que la persona quiera pensar ni siquiera, y no me refiero solamente al amor en pareja, sino que desaparece el amor a la vida, a las cosas, a los amigos, a las rutinas. A las mascotas. O sea, que yo creo que eso puede ocurrir. Pero es verdad que el amor a los 20 no puede ser igual que a los 80. A ver, ¿cómo es el amor a los 20? Pues a ver, tal y como yo lo recuerdo, no, yo creo que como lo recordamos todo, ¿no? Hay mucha pasión, hay idealización del otro, hay un proyecto en el que te proyectas en el otro, hay la construcción de una cosa que está por pasar. Yo creo que a los 20 es todo proyecto, ¿no? Y mucha exigencia mutua, ¿no? De quién es, idealización, ¿no? Y proyectivo, como que ves en el otro Eso en realidad lo que... Eso es. Porque no lo sabes todavía. Efectivamente, pero todo te lo imaginas. Con lo cual, de los 20, digamos que hasta los 40, todo eso va a empezar, se pone blanco sobre negro, ¿no? Y dice... Yo creo que es que te enamoras de un proyecto. Claro. Que luego si ese proyecto no se culmina, pues mal. Pero si culmina, pues una pareja estupenda. Pero fíjate que cuando somos más jóvenes perdonamos más los errores del proyecto. Porque todavía hay posibilidad de... Alguien en los 80 no va a pensar en un proyecto, es otra... Ya llegaremos ahí, pero pensamos en otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que de los 20 a los 40 es el pim pam pum de estamos en la misma página, hacemos los dos lo que pretendemos, el proyecto lo llevamos adelante, hay pequeños fallos, pero quiero seguir aquí, quiero seguir... Compartimos valores, no sé qué. A los 40 ya llegas a una etapa en donde ya has realizado parte del proyecto y entonces empiezas a valorar si estás contento o no estás contento, si el otro es como tú te imaginabas o no. En fin, ya hay una realidad que es pues las obligaciones laborales, las obligaciones de la casa, de los hijos, de llevar adelante el proyecto vital de los dos, ¿no? Y ya a los 60 yo creo que hay una vida en donde ahí surge la pregunta, ¿no? Como yo digo siempre, la gente llegamos a los 60 y decimos, ¿y qué hago yo aquí? ¿O qué contento estoy de estar aquí? Pero esa es la pregunta, yo creo que más relevante desde mi lado, porque esto, según preguntas a la gente de 60 años, te puede contestar cosas muy diferentes. Pero yo sí que creo que llegas a una edad en que dices, bueno, que de aquí en adelante esto ya es, para mí, un poquito más serio, porque uno se pregunta, ¿soy suficientemente feliz? ¿No soy suficientemente feliz? ¿No? Y dime una cosa, ¿a los 60 te vuelves más exigente o al revés, te acomodas? Pues yo creo que a los 60 ya tienes un bagaje vital que lo que hace es que tú seas mucho más honesto. Hablo en general, hay gente que puede seguir engañando a los 60, a los 70 y... Claro, la casuística es monstruosa. Pero necesariamente tú tienes una vida ya con un bagaje potente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya empieza a entrar en juego la pregunta... ¿Esta vida que hemos construido la quiero seguir llevando o no? Porque al final, ¿no? Yo, o por lo menos yo, ¿no? En los 40 no me supusieron ningún reto emocional como me lo ha supuesto los 60 de todo, ¿no? Laboral, emocionalmente, los amigos, las amistades que tienes y que has construido, tu pareja, tus hijos. Entonces yo creo que a los 60 tienes una historia muy potente, para bien, para mal o para regular. Sin embargo dicen que hay muchas separaciones a partir normalmente de los 50 o 60, quizá porque de repente descubres que con la persona que estabas no era... Claro, y eso es lo importante, y entonces la pregunta sería, ¿ha desaparecido el amor? ¿O lo que ha aparecido es que la narrativa que tienen las dos partes del amor es diferente? O sea, que estábamos hablando del amor, ¿existe o no existe? No, sí existe, pero cuando dos personas te hablan de su propia relación desde un punto de vista tan diferente que dices, ¿y qué hago yo aquí?
Si es que yo no, que la película que se dicen a sí mismos sobre lo que han compartido y sobre lo que van a compartir, dicen, yo no quiero estar más aquí. Pero hay que ser muy valiente, ¿eh? Para esas edades, decir, me voy. Mucho. Hay que ser muy valientes y sobre todo que esa decisión de separación que tenga que ver mucho con lo que tú piensas de la relación, ¿no? O sea, que no sea, como yo digo, que no se metan elementos externos que poco tienen que ver. O sea, que no entren elementos externos como que me voy a trabajar a Australia y entonces no puedo mantener mi relación, o que no sea porque ha aparecido futanito o menganita, o porque esos son ruidos, ¿no? Entonces hay que ser muy valiente para realmente pensar de forma transparente, honesta y cruda sobre qué tipo de relación tienes. ¿Me gusta o no me gusta la relación que tengo con mi mujer, con mis hijos, la casa que llevamos, las familias políticas? Todo eso yo creo que influye mucho. A mí me gustaría que profundizáramos más en el amor a los 60, pero una curiosidad antes. La edad, o sea, el paso del tiempo, ¿hace que amemos mejor o al revés? ¿Vamos perdiendo algo por el camino que a esta edad, digamos, pues no sé, a nivel capacidad de ilusionarse o la pasión? O ¿cómo llegamos a esta edad? Pues mira, yo creo que si la persona es una persona madura emocionalmente, yo creo que se aprende muchísimo. Porque yo creo que, no sé, yo creo que la vida, si eres capaz de evaluarla y de sentirla y de valorarla, pues yo creo que te enseña mucho. Yo creo que te enseña sobre todo mucho a saber qué es lo que quieres, ¿no? ¿Tú crees que eso es lo que caracteriza el amor a partir de los 60? Esa exigencia, esa... Sí, yo creo que el amor a los 60, yo creo que sabes mucho más lo que quieres y lo que no quieres. O sea, yo creo que cuando... De nuevo, estamos generalizando, ¿eh? Sí. Pero cuando una persona se separa a los 60 o a los 65 años, no sé, salvo excepciones, yo creo que tienen muy claro qué es lo que quieren. Y creo que el denominador común es que la gente lo que quiere es no tanto a qué persona quiero querer o amar, sino qué experiencia vital a partir de ahora quiero compartir. Yo creo que eso es mucho más importante que... Luego, si queréis, hablamos de los distintos perfiles, ¿no? Pero ¿cómo llega uno a los 60? Es que no llegamos todos igual. Claro. Enfermedades, separaciones, pérdidas, situaciones laborales, es decir, no se llega igual, ¿no? Uh-huh. O sea, en vuestro círculo de amigos seguro, bueno, y en el mío, no estamos todos en la misma página de todo Totalmente. Lo que hemos tenido. ¿Y no te parece que a partir de los 60 es como más complicado volverse a enamorar? Claro, pero entonces enamorar, ¿qué significaría? ¿Es más complicado? ¿Por qué, Sonsoles? Porque no haber... Eres más exigente, porque ya no te conformas con cualquier cosa y sobre todo porque te vuelves un poco maniática, ¿no? Bueno, pero eso quizá no sea fácil, pero yo creo que también depende de cuánto complicado lo quieras poner tú, ¿no? ¿De tu voluntad? Pues un poco sí, pero es verdad que a los 60 dices, oye, perdona, a los 20 se tiene la sensación de que uno se puede enamorar tropecientas mil veces y cada 5 minutos. Y a los 60 dices, espérate un momento, que es que tengo unos hijos, que es que a mí me gustan determinadas cosas, que es que vivo en una casa, que no sé si me parece compartir el baño, que... El mando de la tele. El mando de la tele, en fin, chascarrillos, pero que es verdad que sí cuesta más. Y sobre todo depende de lo que quieras, claro, o sea. Pero psicológicamente esa capacidad de sentir mariposas sigue existiendo. Yo creo que sí. Y deseo. O sea, una cosa es que posiblemente haya una evolución de los 20 a los 60 de erotismo, ternura y cuidado, ¿no? Por decirlo, pero no significa ausencia de deseo. Y además el deseo cada uno lo entiende de una determinada manera. Y esa parte tan íntima y tan maravillosa puede tener formatos infinitos, ¿no? O sea, que puede ser igual de deseo una mirada que una mano agarrada, que una siesta con peli compartida. Y por supuesto todo lo demás. que también cabe perfectamente. Cabe perfectamente. A estas alturas de la vida, ¿amamos a una persona o amamos a la historia que hemos construido con esa persona? Porque tienes ya mucho pasado. Claro, efectivamente. Yo
fíjate, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que os contaba de parejas que cuando les haces la pregunta de ¿y cómo definiríais vuestra historia? La terapia de pareja es complicadísima, es muy difícil, porque por lo general se viene con un conflicto en donde se toman partes por ambos lados, ¿no? Entonces es muy difícil, pero desestructura mucho y les desarma mucho cuando les preguntas ¿y tú cómo definirías vuestra relación? ¿No? Entonces, ahí comentábamos antes, ¿no? Tengo varios ejemplos, pero uno es el que uno de ellos decía que habían conseguido construir una vida maravillosa y preciosa, y la otra parte contestaba, pues hemos sufrido muchísimo. ¿Se quieren o no se quieren? ¿Hay amor o no hay amor? Pero es lo que tú decías, hay dos narrativas distintas. Han vivido la misma historia, pero la están contando de una manera distinta. Y entonces, por eso hablábamos que cuando les fuerzas a hablar de eso, ahí a veces se producen desencuentros y otras veces no, ¿no? Porque a lo mejor una parte dice, pero tú, la sensación que has tenido es de haber sufrido mucho. ¿Y no te parece que hemos conseguido? Entonces ahí es donde empiezan esos desencuentros de los que hablábamos, ¿no? Otra pareja que me acuerdo que era un poco parecido, ¿no? Uno de ellos decía, hemos conseguido una maravilla de familia, qué ilusión, ¿dónde estamos? Y la otra parte dijo, pues yo tengo de haber tenido la sensación de que yo he vivido la vida de mi familia, pero no la mía. Entonces, pues fíjate qué curioso, ¿no? Una persona que dice, no, si yo no es que esté descontenta, pero que a mí me parece que han elegido por mí más de lo que yo he elegido. Y no lo decía con el sentimiento de reproche, ¿no? Sino que simplemente diciendo, ahí va, pues yo siento que me... Y otra gente que te dice, pues mira, pues yo repetiría. Claro, es que además yo creo que el pasado pesa, para bueno o para malo. Pero antes has hablado de ternura, o sea, de esas fases un poco dependiendo de la edad y del cuidado. Me ha llamado la atención la palabra, ¿no? ¿No te parece que a estas edades también tenemos mucho en cuenta para bien o para mal? Me refiero, para seguir enamorados o para seguir juntos o para tomar la decisión de cada uno por su lado. Ese cuidado, yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, si no, no tendría quien me cuidara, los hijos se han ido. Eso puede ser. Ese cuidado pero para mutuo es una forma de amor, ¿no? Totalmente. Pero para eso tienen que coincidir cuidador y cuidadora. Porque si el que llega a eso es un independiente, que lo que ha conseguido es su independencia, su espacio, le viene una cuidadora y dice, oye, o un cuidador, y dice, perdona, pero ¿qué estás haciendo aquí? Yo ahora no quiero interrupciones, quiero mi república independiente, ¿no? Sea ella o él. Y pasa con la gente que quiere a lo mejor vivir pasiones, porque no las ha vivido antes o le ha faltado algo, y entonces se tiene que encontrar con alguien que le encaje eso. Por eso hablábamos de las narrativas, ¿no? Es decir, no tanto de quién me voy a enamorar, sino cómo encajo a la persona que me enamore dentro de lo que yo quiero vivir, ¿no? O de mi narrativa. Entonces, por eso es más complicado de lo que hablábamos antes, porque es que no solamente tiene que coincidir la persona, que ya es menos importante que esté guapo, delgado, o guapa, delgada y demás, sino que es decir, espérate un momento, que hay que convivir con esta persona. Por eso el pasado pesa. Claro, porque... Dependiendo de lo que hayas tenido o de lo que te haya faltado, quizás lo que buscas, claro, ¿no? No será lo mismo una persona que ha tenido una mala separación, la persona que ha enviudado, la persona que ha tenido una relación familiar compleja, malos tratos, ya ahí si metemos todo, es que llegas a los 60 y dices, espérate un momento, que ya todo esto no es gratis. Pero es que cuando uno llega sin pareja o llega con una pareja con la que ya no se siente a gusto y quiere partir, volver a emparejar con otra persona significa encajar dos vidas que ya están hechas y que no han compartido esa historia que hablabas en los ejemplos. Es que son dos historias independientes y de repente a estas alturas de la vida intentas juntarlas. Porque no parece muy fácil. Fácil no es, y además, que es que yo no me había explicado bien, porque una cosa es
los ejemplos que había puesto de gente que había venido a terapia, ¿no? Que estaban juntos y contaban su historia. Pero claro, cuando hay una separación o lo que sea, y vuelves a empezar, es lo que tú dices. Digo, ahora yo tengo que encajar con una persona que tiene otra historia, tú lo has dicho, o sea, sus hijos, mis hijos, geográfica, ¿dónde se pasan las vacaciones? Parece una tontería, ¿dónde se pasan las vacaciones? ¿Dónde no? La familia política si existe, las manías, en dónde vivimos, juntos, separados. Es que lo que le gusta a uno, lo que le gusta a otro, es decir, que es que tienes que encajar ya no solamente a alguien que sea atractivo, ¿no? De física y emocionalmente, sino que encaje lo que buscas para el resto de tu vida, ¿no? Claro, cuando uno llega a los 60 con toda una vida detrás, bueno, y lo que nos queda, que estamos en el... Sí, precisamente porque no estamos en el final, es por lo que nos planteamos esto, porque es que nos queda mucha vida por vivir. Pero uno llega con mucho equipaje, y algunos equipajes muy complicados, porque, por ejemplo, uno puede haber estado o seguir estando en una relación que es tóxica, que hasta ahora hemos hablado de relaciones que más o menos podían funcionar, pero hay las que no. Es verdad, ¿eh? Porque esto, y además todos o lo hemos sufrido o gente cercana a nosotros lo ha sufrido. Las relaciones tóxicas como alguien que no te hace bien, ¿no? Incluso podríamos ser generosos y decir que no se hacen bien mutuamente, por no cargar las tintas sobre una parte, ¿no? Entonces, la primera pregunta relevante es ¿por qué a veces decidimos estar con una persona tóxica, ¿no? Y además cuesta muchísimo como que dar marcha atrás. Porque es verdad que hay muchas veces que dices, o sea, yo no entiendo absolutamente nada, pero no, desde lejos te están diciendo, pues tú verás, ¿no? Pero entonces, ¿por qué elegimos personas tóxicas? ¿Por qué nos cuesta tanto deshacernos de esas relaciones tóxicas? Cuéntamelo, por favor, que me interesa mucho. Pues hay una parte que podría ser un enganche, ¿no? Porque hay relaciones tóxicas que enganchan, y enganchan porque son como un chute de dopamina, serotonina y cocaína y de todo, ¿no? Porque es que te llevan a un punto álgido y luego te hundes, pero el punto álgido te tiene enganchado, ¿no? Luego hay otras relaciones tóxicas que son mucho más silenciosas y mucho más terroríficas porque no tienen picos ni bajos, pero están en un nivel constante de vamos a llamarlo de infelicidad por no liarnos, ¿no? Y luego parejas que no solamente son infelices, sino que son parejas desestructuradas, ¿no? Desestructuradas no solamente entre ellos, sino incluso, imagínate que incluyes a los hijos, ¿no? Entonces dices, ¿y por qué no somos capaces? Ahí ya nos metemos un jardín grande, pero hay una resistencia a reconocer el error importantísima. O bien porque te engancha el subidón y no quieres quitártelo, es como si te costara quitarte de la raya de cocaína cuando eres adicto, y eso es lo que te impide coger y decir. Otras veces es mucho el que sin la otra persona no soy nadie, porque te han hundido moralmente, entonces yo fuera de aquí no soy nada, toda tu estima ha desaparecido. Estamos resumiendo y sintetizando mucho, pero y luego hay gente que es, curiosamente, una mala electora de parejas permanentemente. Yo no sé si tenéis algún conocido que dices, madre mía, pero y persistes en un tipo de persona. Y eso muchas veces tiene que ver con algún enganche que tiene que ver con que necesitan una figura concreta que no le viene bien, pero que la elige permanentemente. Y entonces eso es muy curioso. Como la gente que sale de una relación con un maltratador para meterse en otra. Entonces dices, ¿cómo es posible? Y entonces, esto es muy complicado, pero van buscando probablemente el patrón que han vivido, por poner un ejemplo, un padre maltratador, y buscan a una persona maltratadora, pero para intentar que esa persona maltratadora se comporte de una manera distinta, como hubiesen deseado que su padre se hubiese comportado de manera distinta con ellos, ¿no? Y entonces como que persiguen un poco ese ideal de encontrar a una persona parecida que la eliges, porque no, pues cualquiera diría, yo no quiero un maltratador ni en pintura cuando yo lo he vivido. Y qué curioso que se vuelve
gente que se deja maltratar, por decirlo de alguna manera, ¿no? O humillar. Bueno, y luego que yo creo que también buscas muchas excusas, ¿no? Los hijos, las deudas, la familia, el que dirán, la relación, yo qué sé, tu pasado. Mira, esto que has dicho es importante porque cuánto de lo que tú eres en la relación que has tenido de amor son también muchas otras cosas. Cuánto es tu familia política, cuántos son tus sobrinos, cuántos son tus suegros, cuánto es las amistades que representáis conjuntamente. Claro, es que no es decirle a un señor o a una señora hasta luego, es decir a toda una vida. O sea, que separarse a los 60 también es un lío, que no hemos hablado de eso porque la pérdida es importante. O sea, porque hay toda una parte de tu vida que va a cambiar radicalmente, ¿no? O sea, que eso sí que es difícil. Y sin embargo dicen que están aumentando las separaciones a esta edad, porque yo creo que también antes de nuestra generación este momento vital se vivía como el final, sí, porque realmente es que era el final, no quedaban muchos años de vida. Y ahora, como no lo estamos viviendo así, eso que tú dices de replantearte todo para decir, y yo quiero seguir lo que me queda así, y hay mucha gente que valientemente, a mí me parece que es un acto de valentía, tomar esa decisión de salir de un sitio en el que no quieres estar, que eso no hace bien a nadie. Eso es. Pero qué difícil. Yo creo que es de valentía y de apuesta por la vida, ¿no? Porque también yo conozco a mucha gente que dice, no, yo aquí me quedo, me planto, claro, y aguanto lo que sea, y dices. Y la otra gente que dice, no, yo, como dices, ¿no? Me queda mucho por vivir y lo quiero vivir. Y lo quiero vivir como me apetece vivirlo. ¿Tú crees que es fácil volverse a enamorar ahora? Pues depende. Yo creo que hay gente que sí que a la que le puede resultar fácil y otra que le va a costar muchísimo. Yo creo que cuanto más, a ver, ¿cómo lo diría? Cuanto más pendiente estés de que no quieres que nada cambie en tu vida, más difícil. Porque ya estás diciendo, yo quiero que nada cambie en mi vida y quiero encontrar a alguien que le parezca fenomenal que nada cambie en mi vida. Pues estás haciendo que la probabilidad de volverte a enamorar sea más difícil. En cambio hay gente que es mucho más flexible, mucho más... pero o sea que la respuesta es depende. Yo creo que depende. Ahora, más difícil que a los 20 seguro. ¿Y no crees al revés que somos más miedosos? También. Yo creo que hay gente miedosa porque es consciente de todo lo que ha dolido. Y entonces, pues, de repente dices, oye, pues yo, que me vuelva a doler no me apetece mucho, ¿no? Entonces, sí, pero también existe gente que ha tenido, bueno, pues no la sensación o la percepción de que todo lo que ha vivido en pareja ha sido doloroso y que es más abierta a... Pero yo creo que sí, por lo general... Es lo que hablábamos antes, que yo creo que arrastramos narrativas y biografías, cada uno, que hace que no sea tan fácil. No sé, yo me imagino que ahora me separo y aparte de decir menudo lío, a ver cómo me encuentro, pero luego ya si empiezo a pensar en encontrar a otra persona, a mí me parece complicado. Pero también muy valiente. A mí también me parece que es una manera muy valiente de enfrentar la vida a estas alturas, es estar abierto al amor. Sí, yo creo que sin duda. Yo creo que eso hay que estar siempre abierto. O sea, yo creo que hay que estar, como yo digo siempre, expuesto a que te peguen un tiro, ¿no? O sea, lo que no se puede si uno se encierra, no hay posibilidad ninguna. ¿No? Como el famoso chiste, joder, no me toca la lotería, pero compras, me dice, no compro nunca lotería. Pues aquí pues igual, así no te va a tocar nunca jamás, ¿no? Pues yo creo que sí, que hay que estar expuesto, pero claro, esto va en cada uno, ¿no? Hay que estar expuesto también a vivir la relación de pareja de otra manera. Hablo de las parejas felizmente emparejadas. Eso es. Y yo creo que vivir de otra manera esta etapa y también, como tú dices, a decir, oye, que es que el amor no tiene que ser el que encuentre, ¿no? Si estoy separado o separada, pues que no tiene que tener las mismas connotaciones de lo que buscabas con 20 o con 40, ¿no? Pues probablemente sea distinto, probablemente sea
pues con un deseo diferente, con una forma de compartir la vida distinta, no tan imbricada, ya no es tan importante el proyecto a futuro, son otras cosas, ya no tienes la presión de demostrar que eres estupendo o estupendísima, que se pueden compartir cosas un poco más sencillas, que la vida probablemente también en otros aspectos está más resuelta, ¿no? Como los hijos, las familias políticas, es decir, que yo creo que hay que estar abierto pues a vivirlo de otra manera. Y si resulta que hay mariposas, pues fenomenal las mariposas. Y si resulta que lo que se comparte es ir a la montaña, pues también. Y ir al cine y vivir en casas separadas, lo que sea, pero estar abierto. El living apart together, que yo Sí. lo defiendo a ultranza. A ultranza, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿es verdad que los polos opuestos se atraen? Durante un rato, sobre todo para los exigenarios. O sea, los polos opuestos en una cena son fantásticos, pero luego hay que convivir. Entonces, pues lo que poníamos antes, alguien muy independiente y muy autónomo y que lleva, por fin, ese es su sitio de su remanso, es decir, la independencia, pues que alguien que desea compartir mucho o cuidar mucho, pues ahí hay un choque. O sea que los polos opuestos yo creo que es más de De los 20 años. De los 20 años y que pertenece más al cine. Yo creo que sí que pienso en los polos opuestos como comportamientos que se compensan, pero claro, a partir de los 60 no son lo mismo que los 20, ¿no? Entonces yo creo que lo que se compensa es dos personas que se entienden diferentes y que llegan a acuerdos. Entonces ahí los polos, pues tú tienes a alguien que quiere estar todo el día escalando y otra persona que le apetece estar en casa. Entonces eso es difícil que se entienda, pero si se entienden perfectamente, y pueden ser el atractivo de decir, oiga, pues este me deja en paz, o me deja en paz, o me deja ella en paz durante un rato, yo estoy aquí y luego estamos juntos un ratito, ¿no? Pero no, a partir de los 60 yo creo que los polos opuestos no se atraen. Pues fíjate que en mi experiencia yo he tenido dos parejas, una que era el mismo polo, o sea, dos perfiles muy parecidos, y otra en la que éramos polos opuestos. Y el enriquecimiento de una relación en el que alguien te hace replantearte todo y te hace mirar el mundo con otros ojos, me pareció súper enriquecedor. ¿Pero no lo llamarías a eso más complementarios que opuestos? O sea, que no es igual extrovertido e introvertido, porque el extrovertido y el introvertido se pueden ayudar mutuamente. Pero opuesto, en donde hay una concepción de cómo tiene que ser la vida opuesta, ahí es donde yo digo que es complicado. Y sobre todo yo creo que la convivencia es más complicada. Eso es verdad. Sí. Yo creo que eso es a lo que me refería, Es porque verdad. yo creo que la parte de esto creo que lo dije en otro podcast, el chiste de una pareja que va al psicólogo y ella dice, es que no habla, y él coge y dice, es que no calla. Este es un chascarrillo de muchas veces, pero complementarse sí, absolutamente. Alguien creativo, no creativo, alguien disfrutón, menos disfrutón, viajero, menos viajero, más social, Chaclatán, menos social. más callado. Claro, más callado. Yo creo que eso sí, yo creo que eso... pero ahora, una persona que piense que la vida se tiene que vivir de una manera y la otra que se tiene que vivir de otra, Sí, efectivamente. eso ya es más complicado. ¿Dónde suelen aparecer los conflictos? ¿Con los hijos? ¿Con los dineros? ¿Con el estilo de vida? Con los ¿Con celos. tu proyección profesional? ¿Con los celos? Pues mira, todo eso son síntomas. O sea, cuando el problema es el dinero, la casa, la hipoteca, los hijos, eso es un síntoma. Que esto es muchas veces, hay muchos pacientes que dicen, no, es que bebo más de la cuenta, o es que soy muy agresivo, es que no me concentro. Eso es un síntoma de algo que te pasa. Que por supuesto nos tenemos que ocupar de eso. Nos tenemos que ocupar de lo que te enfadas, de cómo te sientes, de malos hábitos, pero eso es un síntoma. Realmente, cuando hay problemas con esas cosas, a la pareja le pasa algo. Desencuentro, no nos vemos, no hablamos, no me siento querido, no me siento querida, no compartimos, Ya no nos gustan las mismas cosas. ya no nos gustan las mismas cosas, estamos en momentos vitales diferentes. Porque ese es otro punto, el de evolucionar. Es decir, cuando yo, que quizá me novié demasiado joven, con 16,
Y luego la evolución de las personas, cada uno evoluciona de una manera y a un ritmo distinto. Y yo creo que eso también influye, ¿no? Claro, fíjate, que hubieses acertado los dos a los 16 años, para evolucionar los dos. Bueno, tengo amigos que acertaron, ¿eh? Bueno, cuando digo acertar, digo, pero que no es sencillo, ¿eh? O sea, que no digo que no exista, pero que... No es fácil, es verdad. No es fácil. Todos tenemos ejemplos de gente que lo ha logrado, que es envidiable, porque una pareja que lleva toda la vida junta y que les sigues viendo felices y que comparten, es que es esto. Pero fácil no es. No es. Yo creo, vamos, no sé, o sea, yo percibo que todos somos más o menos conscientes de que no hemos sido la misma persona a los 20 y a los 30. Y fíjate que digo 20 y 30. Si te comparas a los 20 y a los 60, pues no te digo... entonces, yo creo que acertar... Por eso decíamos que hay mucho proyecto a los 20 o a los 16. Y que luego de repente dices, ahí va, pues no. Ahí va, pues qué diferente. Ahí va, pues no me gusta tanto. Ahí va, pues no sé yo. Entonces, claro. Pero a los 16, ¿cómo te lo vas a plantear? A los 16 eso, estás de dopamina y serotonina hasta las cejas. ¿Tienes las hormonas? Totalmente. Bueno, ¿cuál es el mayor error que se comete en esta etapa al intentar buscar una pareja? O mejorar la relación con la existente. Yo, respecto a encontrar nueva pareja, expectativas no ajustadas a quién eres. A tus circunstancias. Sí, yo creo que pues hay veces que hay gente que ves que diciendo, tú, es que este ejemplo no me gusta, pero es que se da mucho, ¿no? Socialmente. Entonces, una persona que tiene 60 años se da más entre los hombres que las mujeres, no quiero poner el ejemplo, y de repente está con una chica de 30. Magníficamente posible, yo no critico ni nada. Pero ahí suele haber un desajuste en donde es una realidad que la vida de una persona de 60 con una de 30 es suficientemente diferente como para que la apuesta sea arriesgada, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo que qué expectativas tienes con una persona muy diferente a ti, o en edad, o en comportamiento, o en tipo de posicionamiento vital, o de relación con los hijos. Pues yo creo que ahí las personas que están más ajustadas consigo mismas, pues yo creo que tienen más capacidad. Las parejas que ya existen, pues lo mismo, pero que es las preguntas que nos hacíamos antes, ¿no? De cómo se cuentan a sí mismos la relación que tienen. Y por eso con María José, tú decías... ¿Qué error se comete más? Pues yo creo que el error de no hablar contigo mismo y por supuesto con tu pareja. O sea, si tú te dedicas a no hablar y ya no compartir con tu pareja tus dudas, tus miedos, tus exigencias, si no hablas con y a darlo todo por sentado. Darlo todo por sentado. Entonces, claro, pero las inercias son súper adictivas, súper adictivas. Lo de llegar a casa, coger los móviles, hacer la cena, poner una serie, irte a la cama, eso es adictivo, porque eso es ausencia de ningún tipo de problema. Y si eso está bien, fenomenal. Pero si luego el run es, vaya, pues resulta que poco hablamos, que poco viajamos, que poco divertido, que poco sexo, que entonces ahí es cuando de repente ese run lo que genera es una disonancia entre cómo vivo y cómo lo siento, ¿no? Y de los errores a lo contrario, ¿alguna ventaja el ser sexigenario para estas situaciones? Yo creo que ser sexigenario es maravilloso. Yo también. No nos queda otra. No nos queda otra, pero aún así me Pero yo creo que es maravilloso estupendo. si lo utilizas para, sobre todo, para hablar con la contraparte y decir, pues es que tiene razón. Es que a lo mejor me tengo que dejar de empeñar en todo lo que me he empeñado, de quién soy, quién represento, qué hago, y a lo mejor el que tu mujer o tu marido te digan, oye, perdona, ¿no? Es como hacer confesiones íntimas relativas a lo que ha sido cada uno a lo largo de los años en la pareja, lo que aporta, lo que no aporta, lo que ahora mismo no tiene mucho sentido, ¿no? Pues las figuras, dices, oye, ahora no hace falta que seas eso, ¿no? Al hombre o a la mujer. O sea que
que es un poco poner encima de la mesa conversaciones incómodas a las que necesariamente ambas partes tienen que tener apertura. Porque ese es el futuro para tener una relación bonita, ¿no? Y no estar instalado tanto en el yo como en el nosotros, ¿no? Un poco, y esto es difícil de aprender, ¿eh? Porque llegamos a los 60, cada uno con su historia y con su, ¿no? El storytelling, dice, no, perdona, pero yo... Eso te iba a preguntar, si supiéramos lo que sabemos con 20, ¿tú crees que amaríamos igual? Pues mira, yo creo que si lo supiéramos, no lo sé, me imagino que no, porque sería muy antinatura tener a los 20 el conocimiento de los 60. Yo prefiero vivir otra vez los 20 y equivocarme exactamente igual que me he equivocado, porque creo que he disfrutado mucho y he aprendido mucho. Y yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Hay mucha gente que dice, joder, yo no repetiría los 15. A mí me parece una faena cuando oigo a gente decir eso, ¿no? Porque es muy bonito equivocarse, elegir mal. Cuando digo bonito, claro, yo estoy hablando desde el punto de vista de lo razonable, no del trauma pero yo creo que mejor vivir a los 20 con el chute de serotonina y adrenalina que tú tuviste a los 16. Y que ya llegarán los 60. Que ya llegarán los 60 y lo has disfrutado como si no hubiera mañana. Exacto. Pues ya está. O sea, yo creo que no. Dime, ¿cuántas veces se puede enamorar uno en la vida? Enamorar, ¿eh? Enamorar, claro. Pero es que... Enamorar con mayúsculas. La pregunta tiene trampa. Porque a los 20 la probabilidad de enamorarte muchas veces... Pero yo creo que eso va en la persona. Yo, por ejemplo, considero que yo no me podría enamorar muchas veces. Pero yo entiendo, tampoco, pero hay gente muy enamoradiza. Muy enamoradiza y que es capaz de enamorarse mucho. O sea, que yo creo que depende mucho de las personas. Yo creo que también depende mucho de la carga emocional que para ti suponga el enamorarte. Cuando el enamorarte significa llegar a un grado de compenetración, intensidad y de compromiso muy grande, pues es que es imposible. Pero mientras tienes una actitud un poquito más relajada, más flexible, pues entonces a lo mejor sí te puedes enamorar muchas veces en la vida. Ahora, yo creo que a los 60 no te enamoras igual de rápido y de fácil que a los 20. Créeme que no. Para terminar, Juan, para ti, ¿qué es amar bien a los 60? Ese amor en el que pones en valor toda esa experiencia que tienes. Pues para mí, lo que he dicho antes, ser muy consciente de quién eres, estar dispuesto a entender mucho y a compartir mucho, pero sin faltarte a ti mismo a lo que pretendes vitalmente, porque si te faltas a ti mismo vas a engañar a la otra persona. Entonces, para mí amar bien es eso, no engañar, y no engañar no de forma voluntariosa, ¿no? Sino engañar porque no te engañas a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que si te conoces lo suficientemente bien, tienes mucho potencial para amar bien porque no vas a engañar a la otra persona. Y eso significa ser honesto, sincero, que a veces no es tan fácil. Qué bonito amar bien, sí. ¿Verdad? Es que eso, fíjate que lo de amar bien, ¿verdad? Porque se puede amar mal. Lo hemos hablado antes de los amores tóxicos. Entonces, lo que no merece la pena es amar mal a partir de los 60, es que eso es imperdonable. Eso tiene delitos, sí. Esto me recuerda a lo de la vida buena. Claro. ¿No? Y amar bien. Qué bonito. La amar bien, la vida buena. Yo tenía un amigo que hablaba de la buena cuna, que la buena cuna no era ser de rancio abolengo, sino al revés, de tener una buena educación en humanidad, ¿no? Y en buenos valores. Buenos valores. Entonces, pues yo creo que a partir de los 60 ya coger un amor tóxico es una faena. Una faena, pero muy gorda. Sí, bueno, es para hacérselo mirar, desde luego. Sí, desde luego. Juan, muchísimas gracias. A vosotras, como siempre. Nos has dejado un montón de cosas de las que pensar. Sí, yo también, ¿eh? Bueno, el amor no tiene fecha de caducidad, pero sí muchas formas de vivirse. Eso es. Pues lo importante es que el corazón siga latiendo y además que lo haga con ganas. Eso, las ganas que no falten. Eso. Nos vemos dentro de un mes
en el próximo diván con Juan. Y entre medias en redes sociales. Así que un saludo.